dice relación del personal que labora para la S. David Molina Muñoz con la respectiva hoja de vida, tipo de contratación que posee y el respectivo manual de funciones. La hoja de vida ya se le hizo llegar copia ayer, de todo el personal que labora. Ya el doctor Ademar entonces presenta la relación, aunque ayer también se hicieron llegar los soportes de también del personal que labora, y también el manual de funciones también se hizo llegar ayer la copia. Presidente y honorables concejales, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos tenido la fortuna, con muchos de ustedes nos distinguimos de bastante tiempo atrás. Mi nombre es Aldemarco Guillermo, oriundo del municipio de Corapa, asesor jurídico actualmente de la S. David Molina Muñoz, y tengo el propósito de hacerle una presentación a ustedes de lo que tiene que ver con el personal que labora a cargo de la S. David Molina. Es de notar que en el tema de vinculación de personal que se hace con la empresa social del Estado, en esencia la vinculación se ha venido manejando a través de contratos de prestación de servicios. No obstante ello, en el año 2011 se despidió una ley que era de 1438, y en esa ley, el artículo 103 establece para las empresas sociales del Estado la obligación de que todo el personal misional, si las personas que se dedican a labores propias del objeto misional de la empresa, que es la prestación de servicios de salud, tengan que ser vinculados a través de la planta de personal. Eso significaría que la modalidad de contratación en principio variaría sustancialmente, porque actualmente tenemos con la modalidad de prestación de servicios que las personas tienen autonomía en la ejecución de sus actividades, no están sometidas a un horario en estricto sentido, e igualmente en la ejecución de la misma actividad no se puede hablar de un salario sino de unos honorarios conforme así lo ha autorizado la ley 80 de 1993. Ahora bien, con la modificación que eventualmente se está planteando con la ley 1438, significaría en consecuencia que nosotros, habiendo contratado el estudio para el efecto de establecer el impacto financiero que implicaría o representaría para la empresa el hecho de asumir en estricto sentido las observaciones del gobierno nacional, entonces con ese estudio que iríamos nosotros a hacer, estableceríamos más o menos cuál sería el proceso en que nosotros nos iríamos a someter para la inclusión dentro de la planta de personal de todas las personas que laboran en el área misional. Actualmente en la S tenemos contratados alrededor de 51 o 52 contratistas, de los cuales hay personas tanto en la parte administrativa como en la parte misional. Los contratos de prestación de servicios que están relacionados vienen por el número del contrato, la clase de contrato que se estaría suscribiendo, y en este caso sería el que está por allá, sería el contrato de prestación de servicio, el valor del contrato, que para el caso concreto sería 3.084.000 pesos. Los recursos pues obviamente serían propios de la entidad. La orden del objeto del contrato sería el jefe de presupuesto, sería digamos constituir el objeto que se desarrolla por el mismo. La fecha de suscripción, el 4 de enero del 2012, el nombre del contratista es Karen Yulisa Muñoz Rosero. El plazo de ejecución, para ese caso, el contrato inicial fue de 90 días y 3 meses. Plazo de ejecución 3 meses, plazo de ejecución 90 días. O sea, 3 meses y no que lo coloquen días en meses. Ok. De la misma manera, como está enunciado el primero de los contratos, que es el de Karen, vienen enunciados los siguientes, obviamente estableciéndose en cada uno de los cuadros correspondiente frente a cada uno de los contratos, el valor, el tipo de contrato que se ha hecho. Para el caso mío en concreto estaría 24 millones de pesos el valor del contrato. Hay que notar que, por lo menos en el caso mío, son 12 meses lo que se estaría contratando. Hay unos que están altos, como el mío, como el del contador, el doctor Oscar, y creo que eran 2 o 3 contratos, ¿no, doctor? Este también, uno de 33 millones de 150.000,
Doctor, lo que pasa es que ahí está la relación de todos los contratos que se han hecho al año. Entonces, van por fechas, entonces los que hicieron en enero, desde enero, y después como hubo que unos se hicieron a 3 meses, entonces lo llevó otra vez 2 veces porque fueron a 3 meses, entonces volvió y repitió, pero ahí está listado toda la contratación que se ha hecho al año, en el año. Que vienen relacionados por el número del contrato, entonces para ser consecutivo. Puede haber sucedido, como en el caso del CARI, el contrato no tenía vigencia de 90 días los primeros 3 meses del año, y con posterioridad tiene que aparecer otro nuevo contrato de ella porque se ha venido sosteniendo la vinculación con la mesa, ¿verdad? Están enunciados todos y cada uno de los contratistas. Aquí estamos Iván, el doctor Oscar, la doctora Claudia Patricia Ramos, Sakiri Valenzuela Molina, y así sucesivamente. La relación más detallada la tienen ustedes dentro de su informe. En la parte final de los contratos viene el número de contratos que hasta la fecha se ha suscrito. Creo que vamos con el 200 y pico. Perdón, yo les muestro acá la 127 contratos hemos hecho hasta la fecha. En condiciones normales, lo que se debería hacer, digamos, es hacer un solo contrato de prestación de servicios, si es el caso, que vaya de enero a diciembre. Eso entendiendo el principio de planeación, ¿verdad? Porque permitiría, por supuesto, de que el desgaste administrativo de la empresa sea mucho menos. No es lo mismo estar haciendo un contrato cada 3 meses, cada 4 meses, cada 5 meses, pero atendiendo a que como este año se hizo el cambio en la gerencia y la dirección de la ESE, pues era apenas natural que los contratos se iniciaran por una vigencia máxima de 3 meses y posterior a que entrara la doctora Lina, pues entonces se tomara la decisión de hacer los ajustes o hacer las modificaciones que hubieran sido pertinentes. La segunda razón es que el sostenimiento del personal en la ESE pues está determinado únicamente y exclusivamente por el rendimiento y la capacidad que cada uno demuestre en el ejercicio de sus funciones. La persona que demuestre una buena gestión en el desarrollo de sus actividades, que demuestre sus capacidades y el compromiso, pues está llamado a continuar, contrario a la persona que de alguna manera no se le pueda evidenciar que está comprometido con las funciones que se le han contratado, que de alguna manera no las puede desarrollar por la razón que se consigue pertinente, o se hacen los ajustes correspondientes, en su defecto terminaría la vinculación que se hace por la ES también. Lo que tiene que ver con los costos, el doctor Oscar nos daba hace un momento el valor de la sumatoria de lo que se ha comprometido dentro de los contratos de prestación de servicios, tanto en el área misional como en la parte administrativa. Es pertinente señalar que en el tipo de contratación no solamente sería por personal, sino también de suministros. Los contratos de suministro están dirigidos esencialmente a que los proveedores, que se llamarían los contratistas, le entreguen a la ESE a título de venta algunos materiales o algunos insumos que se requieren. La mayor cantidad de suministros que se hacen generalmente son por medicamentos, por material médico quirúrgico, por material de laboratorio o en su defecto por materiales de oficina, como en este caso papelería o algún tipo de otro elemento que se requiera en el empresa. Esos serían el tipo de contratos para la contratación de suministro. Es conveniente señalarles a ustedes que, de acuerdo al régimen que se le aplica a las empresas sociales del Estado, nosotros, a pesar de ser una entidad pública de orden municipal, en estricto sentido el proceso de contratación no se rige por la ley 80, que es el Estatuto de Contratación del Estado. La forma de contratación de las empresas sociales del Estado está regida por el derecho privado, es decir, está regida por el Código Civil y el Código de Comercio. Complementario a ese código o ese manual de contratación, a esas disposiciones de carácter legal, la entidad, la empresa social del Estado, ha emitido su propio manual de contratación y establece cuál es el mecanismo para el efecto de hacer la contratación, tanto en la prestación de servicios como en la adquisición de bienes y servicios. Ese manual de contratación, por supuesto, está adoptado por la Junta Directiva, está aprobado y actualmente está vigente. Y con base en ese manual de contratación, entonces, podemos nosotros optar por la contratación directa. Nosotros tendríamos en esencia una cuantía hasta de 567 millones más o menos para hacer la contratación directa, o en su defecto a través de una invitación de carácter pública que se hace con pliegos de condiciones y con todos los requerimientos que se asimilan al régimen de contratación estatal, pero solo tiene el evento de que la contratación supere entonces los 1.000 salarios mínimos de la ley mensuales vigentes que a la fecha se tienen autorizados.
Como hasta ahora no se ha suscrito ningún tipo de contratos que superen los 567 millones de pesos, pues debemos nosotros decirles que el proceso de contratación única y exclusivamente se ha pedido a través de la contratación directa, ¿verdad? Y en ese propósito, entonces, siempre la escogencia de los contratistas se hace de una forma directa, muy simplificada, recibiendo dos propuestas mínimo para efecto de hacer el comparativo de los precios y la oferta. En tratándose de prestación de servicios, debemos nosotros resaltar que lo esencial en la prestación de los servicios es el conocimiento, la técnica que tenga el contratista, ¿verdad? De suerte de que si lo que vamos a contratar nosotros es un médico, se exige desde luego la formación profesional, el perfil, la acreditación por parte de la universidad y desde luego la aprobación y autorización por parte de la Secretaría de Salud del Departamento de Huila, en concreto para el efecto de desarrollar las labores del médico aquí en el departamento. Obviamente que ese permiso le serviría no solamente para la área municipal, si lo quisiera hacer también lo podría en cualquier otro lugar, siempre que estuviera dentro del respectivo departamento. Aunado a esa circunstancia en particular, en tratándose de contratos de prestación de servicios, pues la regla general es que los contratos de prestación de servicios se hagan con las personas naturales. No obstante ello, existen casos excepcionales en que se puede hacer contratación a través de personas jurídicas, quien a su vez obviamente utilizarían a las personas naturales para que desarrollen una actividad específica o en su defecto cumplan con un objeto del contrato que se haya establecido. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de contratos de prestación de servicios, como la naturaleza del contrato de prestación de servicios es un requerimiento extraordinario, en otras palabras, requeriríamos nosotros cumplir con una actividad, para nuestro ejemplo del médico, con una actividad misional que resulta urgente, que resulta extraordinaria, que a pesar de que es nuestra misión prestar los servicios médicos, ese tipo de contratación por prestación de servicios le permitiría establecerle en cada uno de los objetos de los contratos actividades diferentes. Por decirles algo y darles un ejemplo, podemos nosotros tener médicos generales que atienden consulta externa, y igualmente podemos tener médicos que atienden solamente el tema de urgencias. Entonces, a pesar de ser médicos y estar como dentro del objeto social, prestando el servicio como médico a favor de los usuarios de AES, podríamos, digamos, señalarle unas actividades específicas para cada uno de ellos. Eso para señalar lo siguiente: cuando se habla de manual de funciones, estaríamos nosotros en estricto sentido haciendo referencia a las funciones que corresponden al personal de la planta de la AES. La diferencia entre el personal de planta y los contratistas es que el personal de planta tiene una vocación de vínculo directo con la empresa. Ese personal de planta, por supuesto, no se puede renovar, sino por unas circunstancias muy especiales y previo a un procedimiento disciplinario que determine, de alguna manera, que se ha incurrido en una falta disciplinaria y que como consecuencia de la misma procedería a la desvinculación. En caso contrario, no se podría desvincular a una persona de planta. Aunado a ello, la persona de planta tiene la posibilidad de recibir todas las prestaciones de carácter social que nuestra legislación le ha autorizado, todas las bonificaciones que le son aplicables a los funcionarios de planta de las empresas sociales del Estado, y desde luego todos los beneficios que por la estabilidad laboral se le predican a los mismos. Contrario a esta característica especial del personal de planta, pues podríamos decir que los contratos de prestación de servicios o los contratistas por servicios de las empresas sociales del Estado no tienen una vocación de permanencia en el tiempo. En otras palabras, al contratista lo vinculo a la empresa sola y exclusivamente por el tiempo que lo voy a necesitar. No estaría en estricto sentido la gerencia o la ES obligada a contratar a una persona por X cantidad de tiempo solo por el hecho de haber sido vinculado con anterioridad. La continuidad depende precisamente de que exista la necesidad de la prestación de servicio que la persona está ofreciendo, ¿verdad? Siendo así, entonces no se configura la necesidad para que se formule un manual de funciones independiente para los contratistas de prestación de servicios. Aunado a ello, pues sería absolutamente imposible prever desde un documento cuáles serían el sinnúmero de actividades que eventualmente nosotros podamos señalarles a un contratista de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuál es la necesidad que se puede presentar dentro de un año, o dentro de 2 años, o dentro de 5 años, ¿verdad? Las necesidades se evidencian en el momento, y dependiendo de lo que se requiera, en el momento que se contrata a la persona, así mismo se le señalan las funciones y desde luego las actividades que va a
La característica igualmente de los contratos de prestación de servicios es que dentro de los contenidos de los documentos que se utiliza para la vinculación de los mismos y por supuesto para sustentar los pagos de honorarios que se hacen a través del erario de la empresa social del Estado, son unas cláusulas que se establecen dentro del contrato, entre ellos la prestación o la presentación de garantías para el cumplimiento del contrato, que sería la esencial, o en su defecto si se le ha autorizado algún tipo de anticipos, entonces una garantía especial para manejo del anticipo, ¿verdad? Es de notar que los anticipos, por lo menos en lo que tiene que ver con la política que hemos adoptado con la doctora Lina, es que no los estamos autorizando, con el propósito de hacerle mucho más fácil a la gente el manejo de, digamos, lo que tiene que ver con el manejo de su presupuesto personal. Cuando se le da anticipo a la gente, generalmente, pues obviamente lo invierte, se lo gasta, y cuando yo se lo descuento, entonces se siente demasiado para ellos en su economía que le hagan los descuentos del anticipo. Tomado eso como base de que los anticipos generalmente se descuentan en las primeras facturas que presente el contratista, y desde luego eso va a incidir en forma directa y casi inmediata a la suspensión del contrato. Eso es lo que tiene que ver con los contratos de prestación de servicios. Doctora Lucía, ¿por dónde me entra lo el otro tipo de contratación? Ese es el punto 8 y lo seguimos de una vez. Es la relación de los contratos de prestación de servicios. Compra, suministro y compra general. Ahí. Ese sería. Ahora bien, para retomar, el tema de la modalidad de los contratos, hablábamos hace un momento que existen contratos de suministro, donde la característica esencial de los contratos de suministro es la entrega periódica de elementos que se requieren por parte de la ICE. En la relación que se les ha hecho llegar, existe en medio escrito el nombre del contratista, por decir algo. En esta relación, el primer ítem sería la clase de contrato sería el suministro, el valor del contrato sería, en este caso que les estamos señalando, de 10 millones de pesos. El objeto del contrato sería para suministro de gasolina para la S. La fecha de suscripción del contrato fue en enero 3 del año 2012. La estación que los vendió fue Peña, Tobar y CIA, sociedad en comandita por acciones, y el término de duración de este contrato fue de 3 meses, ¿verdad? De la misma manera como está presentado el primero de los contratos, existen contratos para suministro de llantas con una empresa que se llama Maxi Llantas, suministro de medicamentos con una empresa que se llama Discolmédica. Hay una cosa que es bien particular en los contratos de suministro, contrario a lo que pasa en los contratos de prestación de servicio. El contrato de prestación de servicio tiene como parte de la naturaleza del mismo que se prolongue en el tiempo. Por decir algo, yo puedo contratar para la prestación de servicios a una persona para que trabaje desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, y es propio de la naturaleza de ese contrato. Contrario a lo que pasa en los contratos de suministro, excepto de que lo hagamos por instalamientos, es que el contrato de suministro generalmente se perfecciona con la entrega de la cosa que se suministra, y en ese caso, haciendo la entrega de la cosa que se suministra, puede durarse 5 días, 6 días, 10 días, 15 días, dependiendo de la complejidad para el transporte desde el sitio donde está en bodega hasta la S en el municipio de Ocoa. Diferente es en el caso de los contratos de suministro que se hacen por instalamientos. Les doy a ustedes un ejemplo. A pesar de que nosotros tenemos una bodega dispuesta en las instalaciones de la S para, digamos, la disposición de medicamentos, ¿verdad? Bodega que por supuesto tiene que cumplir con unos requerimientos especiales establecidos por la Secretaría de Salud del Departamento para efecto de la habilitación de la misma, o por lo menos la habilitación del servicio. Nosotros tenemos la posibilidad, y efectivamente así se hizo, era que el contrato de suministro de medicamentos se hiciera por instalamientos. Esto es, que en la medida que la S requiere medicamentos,
de acuerdo a un listado de precios unitarios que se suministró en el mes de enero, entonces el contratista me va entregando los medicamentos. Y en ese evento yo puedo establecer en el contrato de suministros que el término de duración de ese contrato, por decir algo, puede ser desde el mes de enero, por lo menos hasta el mes de noviembre, de acuerdo a las solicitudes o a los requerimientos que se hagan por parte de la empresa. Entonces podemos encontrar en algunos de los contratos que le vamos a mostrar en este momento que el término de duración es bastante prolongado. Igualmente tenemos contratos de suministros de aseo con una empresa que se llama Aseo City, Distribuidora San Mateo, también de suministros médico-quirúrgicos, suministros para laboratorio de la señora Gloria Mercedes Toledo, adquisición de material odontológico para el Grupo Colombia de suministro de repuestos biomédicos para Equimedic, repuestos para carros, para una empresa que se llama Repuestodo, suministro de material de mantenimiento, CF System, este es para el tema de los computadores, para el tema de las impresoras, tanto en el que tiene que ver con el mantenimiento de las mismas, como en el suministro de los tómenes y las tintas que se requieren para las mismas, tanto en el área administrativa como en la parte misional. Suministros de impresiones, Figueroa Rojas Impresores, suministro de repuestos biomédicos, está Equimedic, suministro de medicamentos, está otra vez Discolmédica Limitada, el término de duración en este Discolmédica fue de 2 meses, suministro de papelería, esta papelería y fotografía, Alessi, combustible, esta Peña Tobar y CIA Esencia, está suministros de medicamentos, Discolmédica Limitada, otra vez Discolmédica Limitada con material médico-quirúrgico, esta Discolmédica con material para laboratorio, esta Discolmédica para suministro de material de odontología, don Jaime García Núñez con suministro de repuestos para automóviles, Discolmédica Limitada para suministro de material para laboratorio, Discolmédica Limitada para suministro de material médico-quirúrgico, Gloria Mercedes Toledo, suministro de equipos biomédicos. La razón por la que ustedes se encuentran que existen varios contratos de suministro con Discolmédica Limitada, por decirle algo, tanto para suministro de material de odontología, laboratorio y médico-quirúrgico, es porque los rubros presupuestales de los cuales salen las disposiciones son diferentes en cada uno de ellos. Segunda razón, porque de acuerdo a la necesidad existente se hacen los requerimientos. Hay que resaltar lo siguiente: los medicamentos y generalmente todos los productos que vienen del laboratorio vienen con fechas de vencimiento, ¿verdad? Entonces no es conveniente, y obviamente por mismas disposiciones de orden nacional, no es conveniente que nosotros nos proveamos de medicamentos o de materiales que tengan alguna fecha de expiración con una antelación demasiada alta, por decir algún año, 2 años, porque puede dar lugar a que esos medicamentos se venzan, y si no existen unos pactos de la rotación de los medicamentos que se están próximos a vencer, la ESE podría incurrir en un detrimento patrimonial. Entonces es preferible que, de acuerdo a nuestra capacidad instalada en lo que tiene que ver con el tema de bodegaje, nosotros vayamos haciendo requerimientos y de acuerdo obviamente a la salida que tienen los medicamentos. No es conveniente hacer nosotros solicitudes de, en el caso de medicamentos, en hartos volúmenes de una misma marca o de un mismo tipo de medicamentos cuando la salida de los mismos no está. Eso implicaría que si nosotros quisiéramos o tomáramos tal decisión, implicaríamos a tener una bodega permanentemente llena con medicamentos muy seguramente próximos a vencerse y por supuesto teniendo comprometido el patrimonio en una cosa que no se está requiriendo en el evento. Aquí tenemos un listado de elementos de aseo con Sandra Mireya Trujillo. Eso es lo que tiene que ver con material, con contratos de suministro. En consecuencia de ello, tendríamos hasta ahora suscritos 25 contratos de suministro en todo el año 2012. ¿El siguiente, doctor? Otro problema se complica hay algunos negocios que están contratando de aquí en el municipio, ¿cierto? Por decir algo. Porque yo miro ahí, miré ¿Santa Mireya? ¿Cómo? La papelería Alexa. ¿Ese? ¿Ese es de acá, cierto? No sé. ¿Cuál? Papelería y Ese lo fotografía. suscribieron Alessi. el 31 de marzo del 2012. Miremos a ver, ¿dónde hay? O sea, eso fue en 31 de marzo del estaba 2012. como se está la relación de todos los contratos del año. Me La imagino que- papelería fue cuando está la relación en marzo. Donde
Y hay otra de capital. ¿Capital? También ¿Quién en es la capital? febrero, 18 de Febrero. febrero del 2012, de pronto contrataban acá esos, bueno, acuérdense que esta es la relación de todo el año, los contratos que ustedes están por fecha. Están aquí establecidos en la fecha en que se suscribió el contrato y el contratista, el nombre del contratista. El 18 de febrero del 2012. Ahí está la fecha, ya de amor. Suministro de alimentos. La tienda del capital. ¿Listo? Pues la verdad no sé porque como le digo, eso era... O sea, tampoco viene entonces, o sea que hasta la fecha no se contratado con ninguna, digamos, ningún negocio, ningún establecimiento de acá del municipio por acá. Pues sí, sí hay uno. De hecho, lo que usted está nombrando es de aquí, me dicen. Sí, pero pues yo digo en la vigencia de la... En ese tiempo, Sí. los que están relacionados son los que están aquí, Sí. ¿verdad? Esos son los que tenemos nosotros actualmente. Lo que puede haber sucedido es que los contratos tienen una, digamos, una suma de dinero significativa y en consecuencia puede no haberse agotado hasta la fecha, ¿verdad? Puede haber sucedido eso. Ya empezaste. ¿Listo? ¿Listo, doctora? ¿Lo tengo? Ahora sí, vamos a hablar de la planta de personal. El tercero, ya estaba La planta de personal, como su nombre lo indica, tiene una connotación diferente a las personas que son contratadas por prestación de servicios, como hace un momento les hice la diferencia. En la planta de personal aquí, digamos, en esencia, de libre nombramiento y remoción no habría ninguno, ¿verdad? Existen, digamos, en la vinculación, las modalidades de vinculación de las plantas de personal, personas por libre nombramiento y remoción, existen personas por periodo y existen ya, digamos, personas por término indefinido. Lo digo en término indefinido por lo que tiene que ver con tiempo. Pero ya por la estabilidad, por supuesto, pues tendríamos que decir nosotros que la mayoría, casi el 99.9% de las personas que están vinculadas a la planta de personal tienen su vinculación dentro de carrera administrativa, la cual maneja la Comisión Nacional del Servicio Civil. La vocación de ellos y por, digamos, el tipo de vinculación que tienen es una vinculación que es de carácter permanente, excepto que se consideran unas situaciones muy particulares para que se dé la remoción de esta persona dentro de la función, cosa que desde luego no ha pasado y esperamos nosotros que tampoco llegue a acontecer. Personas que estarían, digamos, en esencia por periodo de tiempo, estaría solamente la gerencia, que de acuerdo a las disposiciones legales, la gerencia estaría por un periodo igual al del Ejecutivo Municipal, en este caso tomando como referencia que el periodo no inicia el 1 de enero del mismo año que inicia el Ejecutivo, sino que inicia en esencia, a pesar de que no es en estricto sentido obligatorio de que así sea, iniciaría el 1 de abril del respectivo año siguiente a la fecha de posesión del Ejecutivo Municipal. Para el caso concreto nuestro, digamos, la posesión del señor alcalde iniciaría con vigencia a partir del 1 de enero y en estricto sentido la norma establece que dentro de los 3 meses siguientes tiene que hacerse la elección del nuevo gerente. Significaría que a partir del 1 de abril ya tendríamos nosotros que haber tenido. Mas, sin embargo, tal disposición no se aplica en estricto sentido de decir que si llegamos nosotros al 31 y no tenemos gerente, no podemos dejar hacer fabricar, ¿verdad? No podemos dejar abandonar el cargo, como efectivamente sucedió, que la altura se les posesionó el 2 de abril. Pues eso para resaltar primero ese aspecto. Lo segundo es que, digamos, dentro de la planta de personal que tiene la S. David Molina Muñoz, todos casi son del área misional, ¿cierto? De la parte administrativa ninguno tenemos dentro de la planta de personal, a pesar de que eventualmente podría hacerse, pero todos están en la parte misional, es decir, están cumpliendo labores propias del objeto que es la prestación de servicios de salud.
todos tienen la formación y el perfil profesional de o auxiliares de enfermería o son auxiliares de la salud, están catalogados aquí, pero sería o auxiliares de enfermería o enfermeras, que no tenemos enfermeras dentro de la planta de personal, solamente auxiliar. Les doy el nombre de ellas, que sería Servicio General, estaría Teresita Lozada, que ustedes la distinguen de muchos años. Doneira Medina, que sería auxiliar del área de la salud, ella cumple las funciones de vacunador o se encarga de vacunación. Ginette Tejada, que ella es auxiliar de enfermería, se encarga del área de PIP. Teresa Masabe, que ella es promotora de salud, elabora trabajo en asilo. Está Gilma Valenzuela Clarus, que es promotora también de la salud, ella labora en la inspección o fuera de tratamiento. ¿Inspección? Está doña Felisa Vargas, que ella es también promotora de la salud, Caparrosa. ¿Sí? Margarita Calderón, ella era promotora, creo yo, pero es auxiliar. ¿Sí? Y actualmente ella labora aquí en el centro, en la S. David Molina. Ana Rubiera Bolaños, promotora. Tiene el tablón. Y terminaríamos con nuestra planta de personal. Hay una situación y hay que resaltarles a ustedes para que nos vayamos preparando. Con los requerimientos del artículo 103 de la 1438 dice que a partir del 2013 nosotros tenemos que meter todo el personal nacional dentro de la planta de personal. Eso significaría que pasaríamos nosotros de 2, 4, 6, 8 personas a tener más o menos unas 50, 60 personas dentro de la planta de personal si diéramos cumplimiento en estricto sentido a dicho requerimiento. Si eso llegase a acontecer, el gobierno nacional exigiera que se diera en términos absolutos la vinculación de la planta de personal, de todo el personal misional, estaríamos nosotros pensando que a partir del 2013 entraríamos en una situación de absoluto o casi inminente déficit presupuestal, porque los recursos que tenemos nosotros dispuestos no alcanzarían para cubrir los gastos que implicaría obviamente la vinculación de todo el personal misional de la ESE. Si nosotros, a manera de ejemplo, estaríamos ahora gastándonos alrededor de unos 18 o 20 millones de pesos en la planta de personal, ¿verdad? En la planta. Sí, solamente la planta de personal. Podríamos pasar de 18 a 20 millones de pesos a estarnos gastando alrededor de unos 150 o 200 millones de pesos al mes, ¿verdad? Eso nos haría absolutamente inviable económicamente. A pesar de que se adoptó la decisión y nosotros ya tenemos como muy pocas heces aquí en el departamento de Huila adelantado el estudio técnico para determinar el impacto que implicaría económicamente para la empresa si llegase a adoptar tal decisión, nosotros hemos contemplado la posibilidad de hacer todas las gestiones de carácter administrativo con el propósito de dar cumplimiento a este requerimiento de carácter legal. Desde luego, conjuntamente con ese propósito, evitarnos sanciones de carácter administrativo, disciplinario por parte de la Contraloría o la Procuraduría, si es que llegasen ellos a intervenir en este tema, pero con la esperanza de que el Gobierno Nacional, a más tardar en el mes de diciembre, o prorrogue al requerimiento, o en su defecto establezca cuál va a ser la modalidad con que el Estado, a través del Ministerio o de la Secretaría de Salud del Departamento, o de alguna manera cofinancie los gastos que le implicaría para la empresa entrar a asumir los costos que representan la vinculación a la planta de personal, ¿verdad? Aunado a ello, se ha contemplado la posibilidad de que esa planta de personal sea provisional. Les doy el ejemplo. Las plantas de personales, digamos, en los términos de la ley 909, están llamados a ser de carácter permanente. Es decir, creo la planta de personal y durará mientras tanto o la junta directiva o alguna entidad de carácter competente, por lo menos para hacer las modificaciones, haga ajustes a la misma. Las plantas provisionales se crean por un periodo de tiempo mucho más corto, generalmente por un periodo de tiempo de un año, con el propósito de uno, digamos, revisar cuál es el comportamiento que se tiene financieramente al interior de la empresa y de acuerdo a ese comportamiento puede determinar si se puede o continuar de la misma manera como se ha proyectado en su defecto o mejorar con su defecto si es el caso de ir disminuyendo o modificando. Cuando se haga este tipo de plantas de personal provisional,
Entonces tendremos que hacer obviamente manual de funciones para el personal profesional que se vaya a vincular, y en ese evento pues oportunamente se estará presentando al Consejo el acuerdo o el proyecto de acuerdo correspondiente para la asignación de salarial que se le vaya a asignar a cada uno de ellos, eso por competencia que la ley le estableció a las corporaciones éticas. ¿Correcto? Bueno, aquí están, la mayoría están para PIP, y obviamente la chica de servicios generales, que sería la única que estaría seccionada, y la doctora Lina Quilano. Eso es lo que tiene que ver con nuestra planta de personal. ¿Preguntas hasta ahí? Muy clarito, doctor. Presidente. Bueno, doctora. ¿Bajo? ¿Sigo bajo? Con respecto a lo que usted decía, o sea, ahorita con la ley 1438, o sea que no se puede hablar, no se podría hablar de estructuración de personal, ¿no? Porque al contrario, el gobierno está ahí. Claro, claro. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Y obviamente eso ustedes lo saben. Las personas que están vinculadas a la planta de personal son personas que llevan ya más o menos unos 20, 30 años, que están próximos a obtener su pensión. La gran mayoría de las promotoras, casi yo diría que un 80% de ellas ya están haciendo trámites para el tema de la pensión, o por lo menos en un año estarían iniciando con ese tipo de procesos. Cuando pase eso, pues obviamente nosotros tenemos que ofertar a la Comisión Nacional de Servicio Civil los cargos para que sean ellos, a través de un concurso de méritos, que nos provean las personas que concursen para el mismo, ¿verdad? Quien opte y quien gane el concurso, pues será la persona que se designe acá. Como la política del Estado es ensanchar, es agrandar, porque tiene que ver con la parte del personal misional, y obviamente en ese mismo entendido no podríamos nosotros pensar en hacer una reestructuración y eliminar cargos. Eso sería contrario al espíritu de la misma ley 1438. Lo que busca la norma es que las personas que se vinculen concretamente al área misional de la empresa sean personas que tengan, digamos, un grado de compromiso con la empresa, y obviamente un grado de permanencia, con el propósito de que la experiencia que se haya adquirido durante algún tiempo pues no se pierda, porque está 2 meses aquí y obviamente de pronto se va para otro lugar donde ya va a poner en práctica unos conocimientos que se ha adquirido, desde luego una experiencia que se ha adquirido con la S de nómina de trabajo, ¿verdad? Entonces no podríamos nosotros pensar de que reestructurar sería una opción, porque eso no es el espíritu, ¿verdad? Es más ensanchar. Lo que pasa es que ensancharnos implicaría hacer una valoración de carácter económico para mirar si efectivamente podemos hacer sostenible el rol de empresa. La idea no es cumplir en estricto sentido la norma y quebrarnos a costa de lo que sea, sino tratar de hacer un manejo administrativo y obviamente desde el punto de vista jurídico encontrarle una solución al tema, para que la doctora Lina y por supuesto los que trabajamos con ella no vayamos a salir implicados en investigaciones